¿Ok? Entonces, pues nuevamente bienvenidos, bienvenidas a la charla del día de hoy, que pues como ustedes saben lleva el nombre de aceptar la incertidumbre, una clave para gestionar la ansiedad. Creo que una temática realmente interesante e importante pues para quienes ejercemos también la práctica clínica, así como también para quienes pues están en su proceso de formación. ¿Ok? Aprovecho también para saludar a la doctora Saraí Martínez, nos acompaña el día de hoy. Ahí, ¿vale? Y pues, chicos y chicas, antes de que pues comencemos, nada más quiero presentarles por acá, leerles la información, presentarles alguna información importante sobre pues la doctora Saraí Martínez. Y ya luego de esto entonces damos inicio con la charla, que pues tendremos aproximadamente unos 45, 50 minutos. Y luego de ello tendremos un espacio para conversar, unos 10, 15 minutos para pues, plantear inclusive preguntas también. ¿Ok? Le leo por acá, la doctora Mayra Saray Martínez Manzano es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el posgrado en Medicina Conductual en la misma casa de estudios, formada como terapeuta cognitivo-conductual con experiencia en el tratamiento de los desórdenes ansiosos, depresivos y de la personalidad. Asimismo, ha colaborado con el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono. Ha estado a cargo del Departamento Psicopedagógico de Colegios de Educación Básica y ha sido docente en Diplomado de Terapia Cognitivo-Conductual. Además, ha participado como ponente en el Congreso Mexicano de Psicología, Congreso de Posgrado en Psicología y Congreso Nacional de Terapia Cognitivo-Conductual, siendo parte del comité científico de este último. Interesada en la práctica clínica basada en evidencia para ansiedad generalizada, social, por enfermedad, así como pánico, estrés, insomnio, suicidio, estrés postraumático y trastorno de la personalidad límite, al igual que la implementación de activación conductual como intervención para la depresión. Un gusto, Sara, que nos acompañes el día de hoy por acá. Y sin más, yo creo que pues podemos dar inicio entonces a la charla del día de hoy. Ok, muchísimas gracias. No, pues al contrario, un gusto para mí estar con ustedes, poder compartir lo que vamos a ver a continuación, que yo estoy muy feliz de podérselos compartir. Entonces, les voy a poner acá la presentación que vamos a estar revisando el día de hoy. Considero ahí ya ustedes la pueden estar viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto, porque yo los pierdo de vista, pero bueno. Pues así como lo acaban de mencionar, lo que estaremos revisando el día de hoy es esta parte de aceptar la incertidumbre, que es un modelo, el objetivo, vamos a comenzar como por esta parte, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, que el objetivo es que yo les voy a presentar este modelo diseñado por Robbie Chaud y Dugas, que son los autores del modelo de la intolerancia a la incertidumbre, y que ellos desarrollan un modelo que es sumamente interesante desde mi punto de vista, pero no solamente se quedan en esa parte, sino que desarrollan todo un tratamiento basado en este modelo que además está orientado en cada uno de los elementos del modelo. Entonces, yo voy a hacer eso el día de hoy con ustedes, mostrarles de manera muy resumida, lo más resumido que pude hacer para esta ocasión, las dos partes, tanto el modelo como el tratamiento. Entonces, nos queda un camino larguito, pero espero que les parezca sumamente interesante porque desde mi punto de vista así lo es. Y entonces, vamos a comenzar aclarando estos elementos muy importantes que necesitamos tener desde un inicio, que es preocupación, ansiedad y trastorno de ansiedad generalizada. Considerando desde este punto, pues bueno, veremos que la preocupación es este proceso cognitivo, este proceso que sucede en la cabecita, que sucede de manera cognitiva cuando nos preparamos ante un potencial resultado negativo. Y entonces tenemos esta premisa muy importante que es de ¿y si? ¿No? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si no?
y si el auto se me descompone y entonces necesito de llevarlo al mecánico y si no tengo el suficiente presupuesto para atender esto y si me quedo sin auto durante mucho tiempo y allí es donde empieza este proceso de la preocupación. Entonces, tiene dos componentes. El hecho de que pensemos en las cosas negativas que pueden ocurrir a futuro, pero también que pensemos en la posible solución que le vamos a dar a esto, ¿no? Y si me quedo sin auto durante tanto tiempo, ¿qué voy a hacer? Por lo tanto, es una forma de planificar, es una forma en la que nos ayuda la preocupación a poder construir toda esta serie de escenarios que nos van a permitir poder predecir de alguna forma lo que pudiera ocurrir y obviamente cómo vamos a afrontar esto. Entonces, elaboramos este tipo de estrategias de qué pasaría si, bueno, entonces yo, qué pasaría si el auto está averiado, bueno, entonces yo tengo que llevarlo con el mecánico, tengo que solicitar un auto prestado, tengo que acostumbrarme a andar en transporte público, lo que vaya a suceder. Por lo tanto, tenemos estos tres elementos importantes. Esta parte de la planificación y preparación, que viene acompañada de comúnmente una pregunta de tipo ¿y sí? Esta parte de el futuro, porque las preocupaciones siempre van a futuro, incluso aunque el evento pase anteriormente. Ejemplo, mi amiga se enojó ayer conmigo y si ya no me vuelve a hablar, aunque el evento esté en el pasado, mi preocupación va a futuro, porque yo estoy pensando en que tal vez no me va a volver a hablar y son siempre negativas. Eso es algo muy importante porque evidentemente a nadie nos preocuparía decir, y si el auto siempre funciona de manera adecuada, pues evidentemente nadie estaría pensando en eso. No sería algo que nos tendría preocupados. Y entonces esto nos llevaría a considerar, bueno, ¿y cuándo la preocupación es entonces un problema? Porque todo parece indicar que la preocupación nos permite planear y nos permite resolver. En teoría, sí, para esto sirve. Sin embargo, ¿cuándo se vuelve un problema? Frecuencia, intensidad, duración, ¿no? Estos elementos súper importantes que tienen que ver, se presenta todos los días, se presenta bajo muchos escenarios, se presenta de una forma que ya no me permite funcionar adecuadamente, que estoy todo el tiempo preocupada y entonces es allí cuando decimos, bueno, la preocupación que en teoría probablemente me podría funcionar, ya no se está dando como debería de darse. Y bueno, tenemos preocupación. Ahora vamos al tema de ansiedad, que si ustedes ya vieron la película de Intensamente 2, pues todos saben que la ansiedad es una respuesta emocional natural que se produce en el cuerpo. Y ahí empezamos a hacer esta distinción. La preocupación está sucediendo de manera cognitiva, la ansiedad está sucediendo en el organismo de manera general. Es decir, es esta respuesta que nos prepara para enfrentar amenazas, para enfrentar peligro, que desencadena este efecto de pelea o escape y que es por eso que se siente tan fea y que sentimos todos estas sensaciones, estas respuestas fisiológicas que ustedes pueden ver, que es la taquicardia, los cambios en la respiración, los problemas estomacales, sudoración, temblores o sacudidas, sofocos o escalofríos, esta sensación general de inquietud o de sobresalto y los mareos o el aturdimiento. Entonces tenemos esta respuesta en el cuerpo. Pero ahora, juntando estos elementos, decimos, bueno, ¿en qué momento comenzamos a considerar un trastorno de ansiedad, en este caso generalizada? Bueno, pues tiene que ver con cuestiones de grado. De un lado, poca o ninguna preocupación no representa mayor problema. Y en la medida de que eventualmente en la vida tenemos preocupaciones que nos hacen ir avanzando en este continuum, pues podemos ir manejándolo sin problema. Pero ¿qué pasa cuando llegamos de este lado, donde la preocupación se vuelve muy grave, muy constante, muy incapacitante?
pues es cuando entonces decimos esto ya es un trastorno de ansiedad generalizada. Ya no es un tema que nos esté preocupando, sino que ya son varios temas con una intensidad frecuente, con una alteración al organismo de manera persistente, de tal forma que si somos estrictos, podríamos decir que el trastorno de ansiedad generalizada no debería llamarse así. Le podríamos cambiar el nombre en el sentido de que el síntoma principal no es como tal la ansiedad, sino es la preocupación. Y entonces podríamos llamarle trastorno de preocupación generalizada, ¿no? Aunque evidentemente esto no es así, nos ayuda a entender que el síntoma principal pues es la preocupación, que se vuelve excesiva, que se vuelve incontrolable y que es por diversos acontecimientos. Como su nombre lo dice, es generalizada. No es solamente un área de mi vida que me está preocupando, sino que son distintas áreas y que esto se vuelve muy crónico porque ha estado presente por lo menos durante 6 meses en mi vida y hay varios factores que están relacionados. Y entonces los síntomas que generalmente se experimentan son estos 6: inquietud, agitación y nerviosismo, la fatiga o el cansancio constante, las dificultades de concentración o tener la mente en blanco, que les puedo decir que en general yo he visto que es más frecuente las dificultades de concentración. Pocas veces alguien me ha dicho que tenga la mente en blanco, incluso es como más deseable. Hay quien me dice, ojalá se me pusiera la mente en blanco, porque la verdad es que no puedo dejar de pensar, como pues bien lo dice el elemento de la preocupación constante. Hay irritabilidad, lo cual implica pues que estamos ahí con un enojo constante, que cualquier cosita puede detonar alguna respuesta un poquito más fuerte. Hay tensión muscular y bueno, alteraciones en el sueño en cualquiera de sus manifestaciones, sea para conciliar el sueño, sea para sostenerlo. Nos estamos despertando durante la noche o despertamos muy temprano en la mañana o también dormimos excesivamente, que esto también es un poquito menos frecuente con la ansiedad generalizada, sucede más con depresión, que haya esta parte de dormir excesivamente, pero puede pasar. Ahora, como yo les decía, a partir de estos 3 elementos, Dugas y Robichaud dicen, bueno, pues hay algo importante, ¿no? En la ansiedad generalizada que nos lleva a desarrollar un modelo para poder entender qué está pasando. Este modelo ellos lo consideran cognitivo específicamente, aunque generalmente lo vamos a encontrar dentro de las estrategias cognitivo-conductuales, pero ellos dicen no del todo, porque finalmente las creencias relacionadas con la incertidumbre están dentro de esta área cognitiva y son parte de lo que está tanto desarrollando como manteniendo la ansiedad generalizada. Y esto va muy en línea con otros modelos cognitivos, como es el de Beck y Clark, que nos dicen ellos que pues las creencias centrales son las que dirigen la forma pues en la que procesamos la información. Entonces, pues ellos mencionan, esto es más un modelo cognitivo que cognitivo-conductual. Sin embargo, en un momento que pasemos a las estrategias, pues ustedes verán que hay estrategias conductuales para trabajar con esto. Y el modelo implica estos 4 elementos: intolerancia a la incertidumbre, creencias positivas sobre la preocupación, la orientación negativa hacia el problema y la evitación cognitiva. Y para cada una de ellas, después veremos estrategias. Es por eso que les digo que se vuelve algo sumamente interesante, porque así como tienen un modelo para entenderlo, tienen un tratamiento para intervenir en cualquiera de estos aspectos. Entonces, ahora hablemos de esta intolerancia a la incertidumbre. Ellos lo mencionan como un factor disposicional, es decir, interno, un factor interno que rige este comportamiento, que de alguna manera pues resulta en este conjunto de creencias que tenemos sobre la incertidumbre y sus implicaciones. Y podemos tener pensamientos como la incertidumbre es estresante y molesta, tener incertidumbre sobre el futuro es injusto,
los sucesos inesperados de la vida son negativos y deben evitarse. La incertidumbre interfiere con el desempeño cotidiano, ¿no? Y entonces toda la forma en la que vemos la incertidumbre suele ser algo negativo, algo que no deberíamos tener en la vida. Y esto, pues, si ustedes han escuchado de los tratamientos convencionales para la ansiedad generalizada, que aproximadamente pues en los 80 comenzaron a utilizarse y que se siguen utilizando, no es que ya no se utilicen, pero considerando esto, pues las técnicas generales para reducirla van orientadas principalmente en dos aspectos. Por un lado, las que van a tratar de disminuir los síntomas de ansiedad, es decir, relajación muscular progresiva, respiración diafragmática y las intervenciones cognitivas que están prácticamente orientadas a la reestructuración cognitiva y básicamente a este elemento que conocemos que es de sobreestimar probabilidades, de que de repente pues estos escenarios que empezamos a crear se sobredimensionan. Entonces, ¿qué hace la reestructuración cognitiva? Pues vamos a entrenar una estimación de probabilidades más realista. Y entonces tenemos un problema en el sentido de que se presenta la preocupación de tipo, ¿y si no hago todas las tareas a la perfección y pierdo mi empleo? O, ¿y si el avión se estrella en mi próximo viaje? Y empezamos a trabajar con la estimación de probabilidades y decimos, bueno, ¿qué tan cierto es que porque no hagas una tarea, pues vayas a perder el empleo? Y probablemente vamos a decir, no, no es algo muy realista. ¿Qué tan probable es que se estrelle el avión en el próximo viaje? Pues 1 en 3 millones que se estrelle. Pero, ¿qué pasa? Y los autores se dan cuenta de esto y dicen, pues bueno, esto no parece ayudar mucho a largo plazo. Parece que las personas con ansiedad generalizada sí dicen, pues sí, igual el avión no se estrella. Pues sí, igual no me corren por haber hecho mal una tarea, pero yo necesito certeza absoluta. Yo necesito 0% de probabilidad de que eso ocurra, porque pensar que hay una probabilidad en 3 millones a mí no me deja tranquilo. Entonces, ellos dicen, parece que se necesita este 100% de certeza y eso significa que las personas con ansiedad generalizada son intolerantes a la incertidumbre. No pueden tolerar el hecho de que exista, aunque sea una posibilidad. Y a partir de esto, pues empiezan a hacer bastantes estudios que existen con respecto a esta situación, donde hay hallazgos importantes. La intolerancia y la incertidumbre, pues está constantemente relacionada con la preocupación excesiva. ¿Por qué? Porque preocuparse evita la incertidumbre. Si empezamos a elaborar muchos escenarios de, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si yo hago esto? ¿Y si yo hago aquello? Es una forma de lidiar un poquito con esa incertidumbre de decir, tengo tantita certeza de lo que puedo hacer si es que pasa todo esto catastrófico que me estoy imaginando, por lo menos disminuye un poquito esa incertidumbre. Por lo tanto, para disminuir la preocupación, pues es importante que incrementemos esa tolerancia a la incertidumbre. Y hay algo también muy importante que se observó, que usualmente las personas con ansiedad generalizada suelen interpretar de forma muy negativa o muy amenazante la información ambigua. ¿Esto qué significa? Que cuando no tenemos claridad hacia dónde van las cosas, se siente como una amenaza muy grande. Y es muy curioso porque en uno de los experimentos que se hizo, les dieron a leer encabezados de noticias donde había esta oración de información ambigua que dice, cuando salí en la noche me han parado en la calle y ya. ¿Para qué me detuvieron en la calle? Para saludarme, para pedirme la hora o tal vez para robarme. Pero eso no lo sabemos, solamente se queda ahí la oración. Y las otras dos oraciones, la primera es positiva. Dice, estoy alegre por haber aprobado el examen de conducir. Y la otra es negativa. Hice una fiesta y no vino nadie.
Y muy al contrario de lo que podríamos pensar, que la última, de que a mi fiesta no vino nadie, podría ser más amenazante, resulta que no. Resulta que la más amenazante es esta, donde yo no sé cuál es el resultado. Alguien me paró en la calle, ¿para qué? No lo sé. Y entonces eso me resulta mucho más amenazante. Por lo tanto, pues es importante empezar a considerar cómo las situaciones de la vida diaria, pues en general van a conllevar un nivel moderado o alto a veces de ambigüedad y obviamente de incertidumbre. Y entonces esto también está muy relacionado con cómo nuestro estado de ánimo está jugando un papel importante, porque se sabe que a veces cuando tenemos un estado de ánimo negativo, que podría ser esta respuesta de ansiedad, pues las creencias sobre la incertidumbre se activan más y están como más presentes y tendemos a esa visión negativa de una forma mucho más constante, que esto está muy en línea con otros modelos cognitivos como el de Beck y Emery, que se refiere a los esquemas, que es básicamente similar, ¿no? El esquema se activa ante un estado de ánimo negativo. Y bueno, a partir de esto se llegan algunos hallazgos de forma de conclusión en donde ellos dicen, bueno, la tolerancia a la incertidumbre es un factor de riesgo para presentar ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque se hacen interpretaciones amenazantes de esta información ambigua, porque se duda de las decisiones cuando tenemos que hacer algo ante la información ambigua y porque disminuye la confianza al momento de tomar estas decisiones cuando hay ansiedad. El segundo elemento, las creencias positivas acerca de la preocupación. Y aquí entra en juego toda la parte del condicionamiento operante principalmente, porque aquí tiene mucho que ver tanto procesos de reforzamiento positivo y negativo que van a desarrollar o van a mantener estas creencias que tenemos acerca de la preocupación. Y entonces, si nosotros nos preocupamos por algo y obtenemos ese resultado deseado, digo, ay, gracias a que me preocupé por esto, pues porque me preocupé por el examen, me fue bien el examen, entonces reforzamiento positivo, obtuve mi resultado deseado. Pero también, gracias a que me preocupé por algo que yo no quería que pasara, no pasó, reforzamiento negativo. Y entonces esto hace que empiece a desarrollar creencias acerca de que la preocupación es algo positivo. Si yo me preocupo, obtengo los resultados que estoy buscando. Así que vamos a revisar esas creencias y es aquí donde ustedes seguramente van a empezar a identificarse con alguna de ellas, porque todos por lo menos tenemos alguna creencia positiva acerca de la preocupación. Preocuparse es un rasgo positivo de la personalidad. Esto significa que si yo me preocupo por algo, significa que soy una persona buena y productiva, soy una persona amorosa. Es algo que incluso socialmente pues mantenemos bastante, que decimos, ay, mira, tú te preocupas por tus papás, qué buena hija eres, ¿no? Y entonces, preocuparnos significa una expresión de amor, una expresión de cariño, porque demuestra interés en las demás personas. Ejemplos, yo les demuestro a mis padres cuánto los amo y los cuido cuando me preocupo por su salud y su felicidad. Preocuparme acerca de los detalles en mi trabajo demuestra que soy una persona cuidadosa y trabajadora. Y entonces, pues obviamente las personas me ven como alguien con un buen rasgo porque me preocupo por las cosas. Segunda, preocuparse ayuda a solucionar problemas. Y bueno, esto es de lo que hablaba al principio, ¿no? Cuando decimos me preocupo para enfrentar las posibles consecuencias, pues evidentemente me ayuda a planear los escenarios a los que yo me tengo que enfrentar y puedo visualizar, ¿no? Todos los aspectos negativos que puedan suceder y entonces decimos, sí, me ayuda a enfrentarme a eso. Si me preocupo por mis problemas en el trabajo, tendré más posibilidades de tener mejores soluciones. O
preocuparme acerca de mis próximas vacaciones me ayuda a planear el futuro y prepararme para los problemas que puedan surgir, ¿no? Si yo pienso que el huracán, si va a nevar, si va a llover, qué tal que no puedo hacer la excursión o la actividad que yo tengo que hacer en mis vacaciones, entonces mejor planeo otras 20 actividades y pues parece que obviamente esto puede ser algo positivo. Tercera, preocuparse brinda motivación. Y esto significa que me mueve, que me hace actuar, ¿no? Si yo me preocupo por algo, entonces va a hacer que yo pueda enfrentar una situación. Si no me preocupo, tal vez me quedo tranquilita en mi lugar. Preocuparme acerca de mi salud me motiva a cuidarme más, a ejercitarme y a comer bien. Si me preocupo acerca de mi próximo examen, significa que es importante para mí y así voy a poder estudiar más, ¿no? Si no me preocupo por mi salud, pues tal vez me voy a alimentar mal y me voy a quedar acostada todo el día. Es una creencia. Evidentemente esto no es así, pero así lo podemos considerar. Cuarta, preocuparse brinda protección de las emociones negativas. Y esta es muy curiosa porque es como mantener ese ahorro en el banco, el tratar de decir, bueno, guardo esa preocupación ahí constante para que cuando me pase eso malo que yo estoy pensando, me sienta más preparada. Y entonces empezamos a pensar en todas esas cosas malas que nos preocupan y decimos, sí, si yo me preocupo de poder enfermar, cuando me enferme o cuando se enferme alguien que es muy importante para mí, no me voy a sentir tan mal, porque ya pensé en esa situación. Si me preocupo porque me despidan de mi trabajo y me voy a sentir muy avergonzada y voy a tener mucho miedo, pues entonces me la paso pensando en, sí, si un día me despiden, yo voy a sentirme así y así, para que cuando me despidan no me sienta así. Incluso si me preocupo, por ejemplo, por un accidente o algo como muy fatal, cuando pase ese accidente o cuando pierda a esa persona, no me voy a sentir tan mal. Obviamente esto no pasa así. Si en algún momento han considerado esta opción, pues se han dado cuenta de cuando les pasa la situación, no amortigua como consideramos que nos va a amortiguar el estarnos preocupando previamente. Y por último, preocuparse previene resultados negativos. Esto tiene mucho que ver con una idea incluso un tanto supersticiosa. Algunas veces decimos pues que no tenemos este tipo de pensamiento supersticioso, pero pues nos vamos a dar cuenta de que cuando consideramos que las cosas malas ocurren porque gracias, o más bien que evitamos que ocurran cosas malas, gracias a que nos preocupamos, o ocurren las cosas malas porque no nos preocupamos, entonces pues es un pensamiento de tipo supersticioso donde estamos intentando prevenir un resultado negativo gracias a la preocupación. Entonces, debido a que me preocupé por mi buena presentación, conseguí el empleo. Si no me hubiera preocupado por la presentación, no tendría empleo, ¿no? Y este tal vez es más ilustrativo en el sentido de si me preocupo por mi próximo viaje, el vuelo es tranquilo, sin incidentes, sin turbulencias. Pero si yo no hubiera pensado en esa situación, el vuelo súper alterado porque no me preocupé, ¿ok? Ahora, tercer elemento del modelo, la orientación negativa hacia el problema. Esto tiene todo que ver con el modelo de solución de problemas de Surila y Nesu, donde pues ellos dividen este modelo en dos aspectos principales, la orientación que tenemos hacia el problema y las habilidades que tenemos para solucionar los problemas. Se sabe que las personas con ansiedad generalizada saben resolver problemas, no tienen tantas dificultades con sus habilidades. Pero ¿dónde está la particularidad? Más en la parte de la orientación negativa hacia el problema. ¿Qué pasa en ese lado? Pues bueno, se consideran los problemas como muy amenazantes y entonces si yo considero que el tener un problema en la vida es algo sumamente amenazante, voy a dudar de mi capacidad para resolverlos.
y voy a ser también muy pesimista con los resultados, voy a creer que todo va a salir mal. Y este elemento, tanto la orientación negativa hacia el problema como la intolerancia a la incertidumbre, los dos son buenos predictores de la gravedad de la ansiedad generalizada. Entre más presentes estén estos dos elementos, más graves pueden estar los síntomas. Y por último, el cuarto componente del modelo es la evitación cognitiva. ¿Y esto a qué se refiere? Pues esas estrategias que tenemos tanto voluntarias, tanto algo que hacemos de forma intencional, como lo que nos sucede de forma automática para tratar de evitar enfrentarnos a esos contenidos que nos amenazan mucho. Vamos a revisar primero las implícitas o las automáticas, que tiene que ver con estas investigaciones de Borkovec, que él comenzó a estudiar esta naturaleza evitativa de la preocupación, y resulta muy interesante porque es muy curioso cómo descubre, cómo se da cuenta que nuestras preocupaciones generalmente son en oraciones, es decir, son verbales. Cuando pienso en el accidente aéreo, rara vez voy a pensar en el avión cayendo y todos gritando y el incendio. No, voy a pensar en la oración. Mi avión se puede estrellar. Y entonces, ¿esto qué implica? Que generalmente, pues las imágenes resultan más fuertes, son más amenazantes y entonces me van a provocar una reacción emocional más intensa, cosa que evidentemente quiero evitar. Y por lo tanto, mi preocupación va a venir así, en una forma verbal, en una oración, para impedir que me enfrente a esas sensaciones tan incómodas que implican una imagen. Pero esto es automático, esto no es algo que decidamos, algo que yo diga, no quiero pensar en la imagen, no. Esto es algo que sucede como un proceso automático. Ahora, las explícitas o voluntarias, ahí sí es cuando intencionalmente hacemos cosas para no preocuparnos. Y, estas cosas pues son generalmente algo muy, pues muy usual que ustedes pueden identificar. En primer lugar, pues tratar de suprimir el pensamiento preocupante como tal, como no pensar en eso, lo cual implica una respuesta tanto de potenciación como de rebote que ahorita revisaremos. También tratar como de neutralizar con otro tipo de pensamientos, ¿no? Esto de, ya saben, de piensa en algo bonito, piensa en que estás en el mar y que estás relajado y que nada está pasando. Entonces, tratamos de suprimir, de neutralizar, de distraernos y evidentemente de alejarnos lo más que se pueda de esa situación que nos preocupa. Si puedo no tomar el avión y me puedo ir en otro transporte, mejor me voy de otra forma. Ahora, esta parte de la supresión de pensamientos preocupantes hace alusión a este paradigma que probablemente hayan escuchado del oso blanco. Y que entonces, si yo les pido, no piensen en un oso blanco durante un minuto, ya todos están pensando en el oso blanco. ¿Eso qué significa? Que hay una potenciación, que se aumenta ese pensamiento durante este minuto que yo les estoy pidiendo, no piensen en el oso blanco. Y entonces ya pensaron en el oso blanco, grande, chiquito, que corrió para allá, que vino, etcétera. Ya está ahí ese pensamiento, pero también hay un efecto de rebote. Y eso significa que en los próximos días probablemente puedan pensar en el oso blanco de repente. Y si se acuerdan del oso blanco, pues se acuerdan de mí también y me mandan un saludo a la distancia. Entonces, pues tanto estas estrategias, tanto implícitas como explícitas, lo que estamos buscando es amortiguar esa emoción desagradable porque evidentemente a nadie le gusta sentir todas estas sensaciones relacionadas con la ansiedad. Y pues hay temor hacia estas respuestas ansiosas, ¿no? Las personas con ansiedad generalizada pues les temen mucho a estas sensaciones que se presentan. Y bueno, pues las estrategias que tenemos para evitar estas, estas respuestas ansiosas,
amortiguan como temporalmente la respuesta, pero también esto fortalece la creencia de que la ansiedad es peligrosa y que tenemos que evitarlo, y de esta manera no obtenemos el aprendizaje que estamos buscando para manejar la ansiedad. Ahora, considerando todos estos elementos que acabamos de ver, estos 4 elementos, es que ellos dicen, bueno, vamos a desarrollar un tratamiento que incluya todo esto para poder trabajar con ello. Y bueno, recordando un poquito, si consideramos que la ansiedad generalizada son estos síntomas provocados por la preocupación que está presente de manera incontrolable, excesiva, mucho tiempo, pues entonces la preocupación se vuelve el objetivo principal del tratamiento. Más allá de tratar de disminuir las sensaciones físicas del cuerpo, más allá de tratar de que las respuestas de ansiedad no se exacerben, lo que queremos es ayudar a los pacientes a poder desarrollar una mayor tolerancia a la incertidumbre en su vida cotidiana, porque el hecho de tolerar la incertidumbre, pues se vuelve incompatible con el tenernos que estar preocupando excesivamente. Ya no tiene sentido. Si yo me vuelvo más tolerante a eso, pues ya no necesito estar creando todos mis escenarios tipo Doctor Strange, donde solamente en uno me va a ir bien, ya no es necesario. Entonces, puedo estar un poco más tranquila. Ahora, para poder abordar esta intolerancia a la incertidumbre, lo hacen de manera tanto directa como indirecta y plantean módulos para cada una de estas opciones. De manera directa está relacionado con reconocer la incertidumbre, familiarizarse con ella y con hacer ejercicios de exposición conductual, aproximarnos a situaciones que nos provoquen incertidumbre. Y de manera indirecta, pues lo que se va a abordar son estas creencias positivas sobre la preocupación, el entrenamiento en solución de problemas y la exposición por imaginación para este tipo de miedos a los que tal vez nunca nos vamos a enfrentar, esperemos, como que se estrelle el avión. Entonces, los módulos del tratamiento son estos 6: la psicoeducación, el reconocimiento de la incertidumbre y la exposición, la evaluación de la utilidad de la preocupación, el entrenamiento en solución de problemas, la exposición por imaginación y la prevención de la recaída. Ahora, la psicoeducación va en 2 elementos. Primero, hacia el lado de la terapia cognitivo-conductual, que tiene que ver con que enseñemos la relación entre pensamientos, conductas y emociones, el que podamos entender el problema de una forma diferente, porque usualmente las personas con ansiedad generalizada van a tratar de disminuir la sintomatología y entonces la relajación, la respiración, todo esto. Pero aquí lo que vamos a hacer es probar hipótesis, brindar herramientas para que puedan enfrentarse de una manera distinta. La terapia cognitivo-conductual es una colaboración constante entre el paciente y el terapeuta y está limitada en el tiempo. Suelen ser entre 12 o 20 sesiones aproximadamente, dependiendo de la gravedad de la ansiedad generalizada, pero lo importante es que el paciente adquiera estas habilidades para convertirse en su propio terapeuta. Y bueno, es estructurada y directiva, pero eso no significa que sea rígida. Es una de las, pues de las controversias o de las críticas muy frecuentes, que es, no, la terapia cognitivo-conductual es como de, te van a dar instrucciones de lo que tienes que hacer y no es así, es algo flexible. Sin embargo, sí traemos un tratamiento desarrollado para poder alcanzar los objetivos, pero no significa que es una lista de tareas a realizar. Se basa en el aquí y en el ahora, es otra de las críticas, porque nos dicen que no tomamos aspectos del pasado y demás, eso no es cierto. Sí los consideramos, pero los consideramos desde esta parte de la historia del aprendizaje, que nos ayuda a entender cómo es que la persona está en este punto de la vida. Obviamente, todo lo que piensa y sus creencias y sus preocupaciones no aparecieron de la nada, traen una historia de aprendizaje y es importante también dedicarle tiempo a ello, pero no va a ser que el problema se modifique en el presente.
nos va a ayudar a entenderlo, pero para modificarlo actualmente tenemos que evaluar todo lo que está pasando para trabajar con ello. Y bueno, la importancia de los ejercicios entre sesiones, que tiene que ver con todas las actividades que vamos platicando en la sesión y vamos abordando, se tienen que estar practicando, porque si no, no se alcanzan estos aprendizajes esperados. Y para la parte de la psicoeducación con respecto a la ansiedad generalizada, pues bueno, vamos a hablar de lo que implica como tal, es excesiva, es incontrolable, los síntomas que ya mencioné, y vamos a hablar de estas expectativas realistas, porque no implica curarse de la preocupación, porque la preocupación no es una enfermedad, sino acuérdense del continuum, vamos a estar de un lado, donde la preocupación es algo manejable y funcional, y no en el extremo de me incapacita. Y vamos a describir este modelo de las preguntas de y sí, la definición de preocupación, los desencadenantes de preocupación, que en este punto se vuelven sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el tratamiento conlleva dos estrategias muy diferentes dependiendo el tipo de preocupación. Si es un problema presente, es decir, algo con lo que estoy lidiando ahora, como me queda poco tiempo para terminar un trabajo pendiente, y si no alcanzo a terminarlo, es algo actual, algo que estoy enfrentando. En cambio, una situación hipotética es algo que no existe y que probablemente nunca voy a enfrentar. ¿Cómo? Y si mi avión se cae en mi próximo vuelo, eso es algo a lo que no le puedo dedicar una solución de problemas porque no existe. Y este es un error en el que podemos incurrir mucho. Querer aplicar solución de problemas ante situaciones hipotéticas es algo que no va a funcionar. Y por eso necesitamos saber qué hacer ante este tipo de cosas. Ahora, el segundo elemento, reconocimiento de la incertidumbre y la exposición conductual. Aquí lo que vamos a hacer básicamente, pues es empezar a enfrentar estas situaciones relacionadas con incertidumbre, donde es importante que entendamos que no podemos alcanzar la certeza. Eso es imposible, pero sí podemos entender cómo funciona la incertidumbre, la relación que existe con la preocupación y evidentemente lo que vamos a hacer es planear esas situaciones que nos enfrenten a la incertidumbre, es decir, no tener certeza de cuál va a ser el resultado. Vamos a mandar un correo electrónico sin hacer tantas revisiones para ver si evidentemente está bien. Vamos a enfrentarnos a esa sensación incómoda de que probablemente lo estamos haciendo mal. Ahora, la tercera, la evaluación de la utilidad de la preocupación. Es aquí donde se abordan todas estas creencias que hace un momento revisamos, estas creencias positivas sobre la preocupación, y este ejercicio suele volverse muy emotivo, porque es aquí donde vemos que mucho de lo que pensamos sobre la preocupación realmente no es así. No me está protegiendo de emociones negativas, no me está dando esa motivación que yo creo que me da. Y esto lo hacemos a través de un juego de roles donde pedimos que el paciente vaya defendiendo su preocupación desde distintas posturas, como abogado, como fiscal, y entonces se vuelve, les puedo decir que es una actividad muy larga, sí es algo demandante, pero muy significativa, porque al final del juicio, porque como tal es un juicio, pues nos damos cuenta de que esas creencias que tenemos no son del todo como las estamos considerando. Ahora, el cuarto elemento, solución de problemas. Para los problemas presentes. Acuérdense mucho de eso, la solución de problemas solamente cuando el problema realmente existe. Cuando es un problema hipotético, ni lo intenten porque se van a empezar a encontrar con dificultades. Ahora, la solución de problemas es básicamente el protocolo de Surila y Nesu, que incluye pues esta parte de definir el problema, generar alternativas, probar estas alternativas para ver qué opción está sucediendo o está dando el resultado específico. Pero más allá como de aprenderse las estrategias, porque esto es algo que generalmente sabemos hacer, tenemos que ver que las estemos aplicando de manera eficaz, básicamente eso. Y para el lado de la orientación negativa hacia el problema, que es algo de lo que aquí nos interesa mucho, pues es importante aclarar esta parte de, bueno,
el hecho de que haya incertidumbre en un problema no es un motivo para que lo abandonemos. El que podamos también reconocer los problemas de forma oportuna en vez de que se nos junten toda la bolita de problemas y entonces ya nos cueste más trabajo es importante también. Y entender que, bueno, los problemas son parte de la vida, no representan una amenaza, al contrario, son una oportunidad para mejorar. El quinto elemento, exposición por imaginación. Y este elemento lo quiero describir un poquito más porque creo que en general llega a causar bastante curiosidad. Es algo que a veces no hacemos tanto dentro de la terapia cognitivo-conductual, o por lo menos creo que no tiene tanta visibilidad o tanta difusión, y generalmente llega a ser como más interesante conocerlo. ¿Qué pasa en esta parte de la exposición por imaginación? Pues es ante estas situaciones hipotéticas, como yo les mencionaba, esta parte de me da mucho miedo que me vayan a correr, pero no es algo que estoy enfrentando. Me da mucho miedo que el avión se estrelle, pero tal vez nunca se estrelle un avión donde yo viaje. Entonces, para este tipo de situaciones que son sumamente hipotéticas, algunas de ellas, pues vamos a enfrentarnos a la imagen. Como yo les decía, generalmente tratamos de evitar eso a través de una estrategia implícita, que es la preocupación se presenta de forma verbal, de alguna manera lingüística, más que una imagen. Entonces nos vamos a enfrentar a la imagen, pero además también nos vamos a enfrentar a la sensación fisiológica que la ansiedad nos está provocando. ¿Y qué hacemos? Pues a través de un ejercicio de flecha descendente, es decir, donde vamos a ir indagando en la preocupación de, bueno, te preocupa que el avión se estrelle. ¿Qué es lo que te preocupa en relación a esto? Pues que voy a tener mucho miedo. Ok, y si tienes miedo, ¿qué va a pasar? Que voy a ver a todos gritar. Ok, vas a ver a todos gritar. Y voy a ver que se está incendiando. Y vamos a ir ahondando ahí hasta llegar al mayor temor que seguramente es la muerte, en este caso, ¿verdad? Es como, pues me voy a morir, va a pasar esto con mi familia, etcétera. Entonces, vamos a ir llegando hasta esos puntos y vamos a utilizar esta conceptualización del proceso emocional, que es un trabajo que se hace con el estrés postraumático particularmente, donde vamos a hacer una descripción de todo este contexto que nos provoca miedo, de todas las reacciones que tenemos al imaginar el avión estrellándose, de todo el significado que esto tiene y la reacción que esto puede provocar. Y vamos a hacer un escrito tan detallado de forma que no vamos a evitar esas sensaciones que provoca, ni cuestiones en relación a los sentidos, olores, sensaciones físicas en la piel, todo eso tenemos que describir perfectamente. Y vamos a hacer este escrito de tal manera que lo podemos grabar y esta grabación debe durar entre 1 o 5 minutos adecuadamente grabada. Acá en México les decimos, no se vale grabarla como periquito, es decir, no la vamos a leer así, y yo estaba, no, sino que le voy a dar la entonación, el ritmo, la emoción que estoy percibiendo en ese momento para poder tener algo que me va a servir para exponerme de manera imaginaria. Y entonces, pues hacemos un procedimiento de exposición usual donde vamos puntuando la ansiedad previa, durante, cómo se va sintiendo, y esto tiene que ser constante. Una exposición de 30 a 60 minutos diarios a esta grabación o a esta descripción, si es que solo la dejamos por escrito, estarla leyendo. ¿Ok? Entonces, ese es el último punto del tratamiento desde la parte de, evidentemente, la intervención, pero este protocolo es uno de los que más es específico también en la prevención de la recaída. Y eso me parece sumamente valioso, porque en muchas ocasiones solamente nos dicen prevención de la recaída, ¿no? Y entonces uno dice, sí, tengo que hacer prevención de la recaída. Pero ¿eso qué significa? ¿Quién sabe? ¿Y cómo se hace? Pues tampoco lo sabemos. Pero aquí los autores sí nos dicen, y nos dicen específicamente qué hay que hacer y cómo hacerlo. Y básicamente tiene que ver con estos elementos
que se relacionan con revisar los conocimientos y las habilidades que se adquirieron a lo largo del tratamiento. También es muy importante que nosotros como terapeutas podamos estar destacando estos logros, no solamente al final, sino durante el tratamiento, porque acuérdense, hay una visión negativa en este proceso de la ansiedad generalizada. Y esto puede hacer que ellos no tengan muy presentes todos los alcances que han logrado, que ellos digan, no, pues realmente ni he mejorado tanto. Y cuando nosotros vamos haciendo esta recapitulación y vamos enseñando todo lo que se ha obtenido, ellos lo pueden ver con mayor facilidad. Entonces, es algo que de forma constante tenemos que hacer, pero al final con mucha más razón. Y algo también muy necesario es poder identificar estas situaciones de riesgo, porque vamos a tener que abordarlas de manera oportuna y no necesariamente ya en terapia. Acuérdense que el objetivo es que se conviertan en sus propios terapeutas y ellos ya tienen todas las herramientas para hacerlo. Pero si dejan que los problemas se empiecen a acumular, si están empezando a evitar situaciones por la incertidumbre que esto conlleva, pues otra vez va a empezar a crecer. Lo importante es que se aborden de manera oportuna y de esta forma obtener esas ganancias que se han llevado a cabo durante el tratamiento. Y bueno, por último, no está por más decirles que las actitudes que nosotros como terapeutas mostramos durante todo el tratamiento es un muy buen predictor también del éxito del tratamiento. Como yo les mencionaba, pues una de las críticas generales es que es una terapia muy estructurada, es una terapia muy rígida, no tomamos en cuenta cuestiones del pasado, todas estas cosas que resultan mitos en relación a la terapia, pero es importante que no solamente conozcamos el tratamiento, estamos en este momento aquí, pues sí, evidentemente, queriendo aprender a trabajar de una forma que tiene un modelo diseñado específicamente y tiene un tratamiento para poder abordar cada uno de estos elementos y está muy bien planeado, muy bien estructurado, pero el conocimiento meramente no nos sirve si solamente lo administramos así como receta de cocina, como vamos a hacer esto y no me importa si le ves sentido, si no le ves sentido, si crees que esto te está ayudando, no, no. La apertura, la flexibilidad que tengamos como terapeutas para poder trabajar en colaboración, haciendo este equipo con nuestros pacientes, es lo que va a hacer que el tratamiento sea un éxito. Entonces, necesitamos de todos estos elementos, ¿sí? El conocimiento, pero también de nuestras habilidades personales para poderlo hacer de la mejor manera, acompañando personas que le están pasando muy mal, que están teniendo sensaciones fisiológicas y también preocupaciones muy angustiantes, y entonces necesitamos mucha flexibilidad y mucho trabajo en equipo para poder lograr los resultados obtenidos. Y bueno, les dejo esta bibliografía que es básicamente en lo que está basado esta presentación que yo les acabo de hacer, que si a ustedes les interesa seguir conociendo un poco más sobre esto y les interesa poder aplicar todo este tratamiento, lo pueden hacer con los libros de Robichaud y Dugas, realmente los van a llevar de la manita, paso a paso. Incluso el workbook es un libro como de autoayuda, el paciente lo puede llevar por sí solito. En teoría no necesita el terapeuta, pero sí dice totalmente en el texto, si tú haces esto acompañado por un terapeuta, pues el éxito va a ser mucho mejor que si lo haces solito, pero de que lo puedes hacer solito, lo puedes hacer. Entonces, si a ustedes les ha gustado, yo espero haberles contagiado por lo menos un poquito el interés en este tema y sobre todo en esta forma de trabajar y en este tratamiento que de verdad es muy efectivo y de verdad ustedes lo pueden poner a prueba y ver las mejorías que esto puede alcanzar, pues acérquense a los autores y van a encontrar allí todo este material y el paso a paso para ir trabajando con esto. ¿Ok? Pues
Muchísimas gracias por su atención. Espero poderles haber resumido de manera muy importante todo este protocolo y este tratamiento. Y bueno, pues adelante con las preguntas que ustedes puedan tener. Listo, Sara, muchas gracias. Sí, súper bien resumida la información y bueno, creo que aprendemos montones también en este espacio en que hemos estado por aquí, pues escuchando esta presentación también. Dejamos un espacio, tal vez unos 10 minutos, por si hay comentarios, por si hay preguntas, como ustedes se sientan más cómodos o cómodas, si quieren levantar la mano y realizar la pregunta, o si desean escribirla por el chat, pues también es otro de los canales. Vamos a dar unos minutitos. Buenas noches. Bueno, yo solamente quería comentar, bueno, muy interesante, realmente todo súper bien explicado. De hecho, no sé, en una horita aprendí muchísimo, de verdad que el contenido muy, muy bonito y realmente creo que es algo que tomándolo en cuenta y poniendo a la práctica, ¿verdad? Podemos ver pues la efectividad, obviamente, que se desea que se tenga, pero realmente me gustó mucho el material y quería saber si tal vez la psicóloga Saray nos podía pasar la presentación, si existía la posibilidad de que quizás no la compartiera, porque algunas diapositivas no le pude tomar foto, entonces quisiera saber si tal vez ahí nos podía pasar el material, pero de verdad, muchísimas gracias por todo el conocimiento. Muy satisfecha. Sí, claro que sí. La información yo se las comparto y pues muchas gracias por los comentarios. Otra mano levantada, Catherine Sánchez. Adelante, Catherine. Hola, buenas noches. Me pareció muy, muy interesante, la verdad que sí. Me quedaba la duda, entonces desde acá no se hace uso de la terapia de relajación o sí, eso no me quedó como muy claro. Sí, desde este modelo no, desde este modelo es únicamente va orientado a, de forma, digamos, conductual, podemos solo tener los elementos de la exposición, pero no se utilizan estrategias de relajación ni muscular progresiva ni de respiración. Muchas gracias, Saray. Antes de la mano de lo que consultaba Catherine, pues llama la atención, ¿verdad? Porque pues vamos a ver, hay varios abordajes y varios de estos abordajes igual también cuentan con evidencia, ¿no? Pero pues en este caso, tradicionalmente las técnicas para el control de la activación fisiológica no se utilizarían y pues luego que va más hacia la línea de la exposición, tanto a situaciones que puedan generar incertidumbre, a como exposición a ciertos escenarios hacia los cuales, pues, como bien decías, no hay posibilidad de que no van a ocurrir tan frecuentemente, ¿verdad? Entonces podemos exponernos a través de la imaginación, inclusive a través de este relato, que pues estaba viendo que lo retoman entonces del trabajo de Edna Foa. Sí, 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 así es. Y bueno, particularmente no se hace uso de estas estrategias, pues porque recuerden que bajo el modelo la preocupación es el objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo no es disminuir la exacerbación de la sintomatología física que va a ocurrir en consecuencia, evidentemente. Si nos preocupamos menos, si toleramos mejor la incertidumbre, la respuesta de ansiedad ya no se va a presentar y entonces por eso no tiene sentido que abordemos estrategias fisiológicas que sí evidentemente tienen evidencia
sí, son estrategias que funcionan, pero no iría en línea con el objetivo del tratamiento. El objetivo es disminuir la preocupación y no necesito una estrategia de disminución de respuesta fisiológica si lo que quiero es trabajar con un componente cognitivo. Entonces, por eso todo está en línea hacia estrategias cognitivas y, bueno, algunas conductuales que me van a enfrentar a situaciones que generan ese proceso cognitivo, ¿no? Entonces, a través del comportamiento modificamos evidentemente también la parte cognitiva y por eso, pues, estas estrategias bajo este modelo no se trabajan. Bueno, adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Tengo una consulta. Recuerdo que en un curso que llevamos de estrategias cognitivas nos comentaban que habían ciertos modelos que pues no eran tan beneficiosos para algunos padecimientos como otros. Y me llega la duda de si esta clase de debates, por ejemplo, como el que incluye este modelo, funciona también para trastornos como el obsesivo compulsivo o los de conducta alimentaria. Sí, esa pregunta es muy relevante porque no, es específicamente para ansiedad generalizada, incluso solamente para ansiedad generalizada, porque sí podemos encontrar situaciones relacionadas con intolerancia a la incertidumbre en otros padecimientos de ansiedad social, por ejemplo, pánico, ¿no? Sí hay ciertos componentes de cierta intolerancia a la incertidumbre, pero no se presenta de la forma tan específica como es en ansiedad generalizada y bajo todas estas condiciones. Entonces, el modelo es exclusivo para este trabajo. Entonces, es para personas que tengan únicamente este diagnóstico de ansiedad generalizada. Si tuvieran un segundo diagnóstico, no es recomendable. No sería recomendable, por lo menos como querer abordar los dos padecimientos con este. Podríamos trabajar exclusivamente la ansiedad generalizada de esta forma y posteriormente pensemos en un trastorno de alimentación, pues tendríamos que hacer otras estrategias totalmente distintas. Ok, gracias. Creo que nos queda chance para al menos una pregunta o un comentario más. Yo me gustaría preguntar con respecto a la grabación. ¿Esta grabación la hacemos nosotros como terapeutas o la hace el paciente? La hacen ellos, sin embargo, sí es importante que la supervisemos, porque, como les decía, para empezar, a veces el relato, primero hay que editar en muchas ocasiones el relato, porque el relato por escrito en algunas ocasiones conlleva como cierta evitación cognitiva también, o sea, no quiero ser muy específica relatando ciertas cosas porque empiezo a sentir las reacciones fisiológicas, entonces tenemos que animar al paciente vamos a ser lo más específicas posibles. Evidentemente es importante mencionar cuál es la función de esto. La función no es hacerlo sufrir, evidentemente, ¿no? La función es provocar este proceso de habituación que necesitamos con los ejercicios de exposición. Eso es lo que nos permiten llevar al paciente a un momento de habituación en el que la respuesta ya no se presente. Por lo tanto, necesitamos exponernos de esta manera para ocasionar ese punto de la habituación. Y cuando lo logramos, pues la disminución de la ansiedad la empezamos a percibir. Entonces, editamos todas las veces que sea necesario ese relato, siendo lo más descriptivos posibles, aludiendo a todas las sensaciones, a todos los sentidos que experimentamos durante el relato y después lo graban ellos con su voz. Pero también tenemos que vigilar esa grabación en el sentido, o sea, lo pueden hacer en su casa, pero tenemos que ver cómo quedó esa grabación, porque les digo, a veces empiezan a leerlo así de corrido todo, y no le van dando la entonación, la emoción necesaria a esta situación.
y eso no nos va a servir. ¿Por qué? Porque es un relato donde están evitando nuevamente. Al estar escuchando eso, están tratando de evitar la sensación y necesitamos provocarla. Necesitamos que la sensación esté muy presente en conjunto con la imagen, evidentemente, que es lo importante en este tipo de relatos, exponernos a la imagen, exponernos a las sensaciones, para que empecemos a caminar en ese proceso de la habituación hasta que desaparezcan estas sensaciones de ansiedad. En muchas ocasiones no vamos a llegar a cero. Esto, pues bueno, también es evidente que a veces no es completamente un cero. Sigue habiendo cierta preocupación, pero generalmente sí es un punto en el que ya no se presenta esta respuesta fisiológica y sí vamos a buscar que eso suceda, porque es ahí a donde detenemos este procedimiento, hasta que ya no se está produciendo esta respuesta que hemos estado puntuando, que hemos estado evaluando de, bueno, ¿cómo te sientes en este momento que vamos a empezar a escuchar la grabación? Pensemos que del 0 al 10 empieza en un 5, pues bueno, no lo vamos a detener hasta que por lo menos durante esta ocasión esté en un 5 nuevamente, porque conforme vamos a ocupar esta grabación va a ir subiendo y va a ir subiendo y va a ir subiendo. Y no podemos detenerlo ahí, porque al contrario vamos a provocar el efecto no deseado, vamos a provocar más ansiedad. Entonces, necesitamos que disminuya por lo menos al 5 nuevamente y evidentemente necesitamos menos, pero de mínimo en el 5 ya podríamos decir se está provocando esa subida y la bajada que requerimos para irnos acercando a la habituación. Imagino que ahí, Sara, también se podrían pensar estos escenarios de manera jerárquica, ¿no? Pues para que la persona se vaya exponiendo. Sí, exactamente. Sí, es lo que se tiene que hacer, ¿no? El escenario lo más vívido posible, lo más, acuérdense, pues se está evitando la imagen. Entonces requerimos ir hacia la imagen. Yo creo que podemos ir dando por cerrado. Nuevamente agradecerle a Sara. Pero pues un lujo que el día de hoy nos pueda acompañar por acá en la universidad también. Esperemos que, bueno, la primera vez, pero esperemos que no sea la última. Ojalá nos pueda seguir acompañando virtual o presencial inclusive, ¿no? También. Sara, probablemente cuando les comparto también la presentación, puedo compartir inclusive su información de contacto en caso pues, de que tenga alguna duda, algún comentario, pues si a usted le parece bien. ¿Sí? Okay. Claro que sí. Y bueno, también yo creo que agradecerles a ustedes por estar el día de hoy por acá conectados, conectadas, por las preguntas realizadas. Como les decía en un inicio, estas charlas desde el cuatrimestre anterior las venimos organizando. Pues ustedes han estado anteriormente en la del doctor Chris Evans, tuvimos también por ahí una investigadora, una psicóloga que ha venido trabajando el tema del cambio climático. Ahorita pues también tenemos este abordaje de la ansiedad por parte de Sara. Yo creo que generalmente las temáticas son muy interesantes, así que pues también para que nos ayuden, pues ojalá puedan seguir participando, les haremos llegar las invitaciones. También las personas egresadas, por ejemplo, Katherine, creo que es una de estas personas egresadas. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y seguimos compartiendo y ojalá pues que también inclusive ustedes puedan invitar a otras personas pues para que cada vez seamos más las que estemos por acá en estos espacios. Y más, pues que tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias.